artículos, por torpes que sean, en las principales revistas, digan algo que no convenga al capital financiero, olvídense, los van a hacerle total ostracismo, ¿no? Ese es el mundo académico del mainstream. En todo caso, otras novelerías se impusieron leyes de prudencia fiscal. Echamos al trasto la teoría económica, al menos de los últimos 70 años, la teoría keynesiana, que nació precisamente, por eso se llamó neoliberalismo, porque era reeditar lo que sucedió hace 200 años y fracasó hace 80 años con la Gran Depresión. Cuando se dieron cuenta que los mercados por sí solos no se ajustaban, tenía que intervenir el Estado, activar la demanda, etcétera, lo que se llamaron las teorías keynesianas. Entonces, todo eso se echó al trasto. Y resulta que había que ahorrar. Y esa ley era tan absurda. Y de seguro hay una ley así en Argentina. No conozco el caso argentino, pero estos fueron en toda América Latina. Pero el caso ecuatoriano, la ley era tan absurda que ponía un límite al crecimiento del gasto público, 3% en términos reales, a todo gasto público, menos el servicio de la deuda. ¿Qué objetivo tenía esto? Que si mañana encontrábamos uranio, $1.000 millones, no podíamos construir una triste represa, porque hasta la inversión estaba prohibida. O sea, prohibieron la inversión. O sea, si yo tenía plata para construir las hidroeléctricas tan necesarias para el país, y esa es la verdadera prudencia, saber invertir, no la torpeza de ahorrar y mandar la plata al extranjero, así se me esté cayendo el país en pedazos. Es como una madre de familia. O sea, tengo a mi hijo enfermo, pero no llevo al médico porque yo tengo la virtud del ahorro. Lo que es una torpeza terrible, una falta de humanidad terrible. O el empresario, que se le daña la máquina, va a hacer su negocio, pero porque él es prudente, ahorrativo, no compra otra máquina. Es un perfecto imbécil, ¿verdad? Entonces, se nos puso la condición de ahorrar, cuando la prudencia es saber invertir. Nunca olviden esto, si aquí hay estudiantes de economía. ¿Cuánta plata estaría ahorrando el país? Ahí sí, ahorrando. Si tuviéramos las hidroeléctricas que tanto necesitamos, las refinerías, 40 años productores de petróleo, exportamos crudo e importamos derivados, por la falta de inversión. Ahí también hay corrupción, ¿no? Gente interesada en el negocio. En todo caso, se prohibió la inversión. Bill Gates me regalaba $10.000 millones y yo no podía construir una carretera porque era prohibido por ley. Ese es el absurdo de esas leyes. O sea, a lo sumo debieron decir, si es que no hay ingresos, ustedes no pueden gastar más de tanto, crecer más de tanto, ¿me explico? Pero independientemente de los ingresos que tengamos, prohibir el crecimiento del gasto público, todo crecimiento, no estoy hablando de sueldos y salarios, que además es muy mal entendido el gasto corriente, ¿no? Pagarle bien a los maestros es la mejor inversión que pueden hacer. Pero en todo caso no estamos hablando de sueldos y salarios, no estamos hablando de burocracia. Estamos hablando de puentes, refinerías, hidroeléctricas. No podíamos construirla, era ilegal. ¿Qué objetivo tenía esto? 2. Cualquier excedente, destinarlo al pago de la deuda externa. Por eso con estas leyes se apreciaron tanto los bonos y significaban miles de millones de transferencias posteriores de bonos. Y segundo, el fundamentalismo es que todo lo tenía que hacer el sector privado. Porque si el Estado no podía invertir, en teoría lo tenía que hacer el sector privado. Entonces fueron nefastas estas leyes para el desarrollo de nuestros pueblos. La prudencia fiscal era en realidad la mayor imprudencia, la mayor irresponsabilidad, la mayor insensatez. Pero el absurdo fue tal que se creó este FEIREP, estos fonditos, ese nombre rarísimo. Fondo de Estabilización. Sí, es que yo también me burlo del nombre, ¿sabes? Nunca me lo aprendí a propósito, que era tan ridículo. Fondo de Estabilización, Reestructuración y Endeudamiento Público, algo así. ¿Saben lo que hicieron? En el 2012 empezó a construir el oleoducto de crudos pesados que iba a permitir sacar una mucho mayor producción, extracción, el petróleo no se produce, ya está creado, extracción de las compañías privadas. Se sabía ya que en 2013 iba a empezar a funcionar este oleoducto. El 2002 nos impone esta ley el Fondo Monetario con el FEIREP. ¿Qué decía el FEIREP? Y se llamaba Ley de Transparencia Fiscal, que todo el ingreso fruto del OCP no entraba al presupuesto, no se registraba. Con eso se estafaba municipios, etcétera, que son partícipes de los ingresos del petróleo, y se mandaba este fondito que le llamaron de estabilización. ¿Para qué? 70% para pagar deuda externa. Entonces éramos el único país del mundo que cometía la torpeza de decirle a los acreedores, vean, para el próximo año va a tener $600 millones aquí para comprarle sus bonos. Y los bonos se empezaron a vender hasta con premios, hasta el 104%. Eso en otros países es delito. Anunciar una operación financiera que dé réditos ilegítimos a tenedores de instrumentos financieros. O sea, si ustedes en Estados Unidos tienen un broker de inversiones y le dicen, vea, tenga aquí esta plata para comprar acciones de la empresa ABC,
y el tipo sopla, le vamos a comprar acciones de empresa ABC y sube el precio de las acciones, ese tipo se va preso. Aquí era ley, aquí era obligación. ¿Okay? Del 70, pero fíjense el absurdo, de cada dólar que entraba, primero, las compañías petroleras, ya hemos renegociado los contratos petroleros, pero las compañías petroleras de cada 100 barriles se llevan 82, no todo era utilidad, eran costos, etcétera, pero se llevaban 82 barriles y le quedaban solo al país 18. Pongamos que eran 20, para que nos cuadren las cuentas, le quedaban 20 barriles. Esos 20 barriles no iban al presupuesto del Estado, no iban a carretera, no iban a inversión, iban al FEIREP. De ahí 70%, 14 barriles para pagar deuda externa. Después de pocos meses el Congreso ya, en una muestra de algo, de esencia, amplió las posibilidades de comprar deuda externa e interna, pero al principio la ley que impuso el Fondo Monetario era solo para recompra de deuda externa. 14 barriles eran para pago de deuda externa. 10% era para un fondo de estabilización que también para época de crisis, es decir, más pago de deuda externa, porque la única crisis que conoce esta gente es pago de externa. Perdón, 20% para fondo de estabilización. Y solamente un 10% era para educación y salud del pueblo ecuatoriano. Es decir, de cada 100 barriles, 2 eran para educación y salud del pueblo ecuatoriano. Y eso le llamaban técnica, eso le llamaban democracia. Como bien dice Alicia, apenas llegué al ministerio desbaraté esa barbaridad y por eso el Banco Mundial nos negó los 100 millones de dólares. Se llamaba Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva. De la deuda. Bueno, todo era reducción de deuda, de la inversión social y productiva era de cada 100 barriles, 2. Ni siquiera entraba el presupuesto, era un oscarantismo fiscal. Entonces eso era el FEIREP. ¿Quién puede justificar esas barbaridades? Nadie, era solo el más claro interés de defender los beneficios del capital financiero, garantizar el pago de deuda. Sobre el tercer punto, dolarización. Esta también es la historia de la torpeza, de la bobería de nuestras élites, sus novelerías, ¿no? Bueno, con todo respeto, la novelería empezó en Argentina, ¿no? Con el ilustre Carlos Menem, ¿no? Que quería dolarizar toda América Latina. Pero también había ya en el BID, en el Fondo Monetario, estos noveleros de las Corner Solutions. O vamos a tipos de cambio fijo extremos, o vamos a tipos totalmente flexibles. No había ningún soporte técnico para eso, pero son las novelerías que se nos presentan como ciencia. Y qué lástima que América Latina en ese entonces no tenía capacidad de respuesta. Ahora sí tenemos capacidad de respuesta. En todo caso, en base a esas novelerías se empezaron a impulsar procesos dolarizadores o de convertibilidad. Nos los pusieron como el último avance de la humanidad, cuando era retroceder unos 50 años. Es lo más parecido al patrón oro. Con todos esos patrones fijos se pierde la política monetaria, porque no la maneja la autoridad central, sino depende, en el caso del patrón oro, la cantidad de dólares que existe, en el caso de la convertibilidad, la cantidad de oro que existe, en el caso de la convertibilidad, la cantidad de dólares. Ah, pero mejor que no la maneje, es un absurdo. En economía no hay free lunch, alguien paga las consecuencias de una crisis. Si ustedes tienen una crisis en el sector externo y no tienen política monetaria, entonces no se deprecia la moneda, no tuvimos costos, no, el costo se transfiere al sector real, hay desempleo y es más costoso en términos sociales. Si no, ¿por qué la gran mayoría de países no han renunciado a la política monetaria y no tienen estos sistemas de tipo de cambio fijo extremo? ¿Son unos idiotas o estamos medio equivocados los que asumimos esos mecanismos extremos, esos sistemas extremos de tipo de cambio? Con estos sistemas se renuncia a un instrumento de política fundamental, más aún en economías tan vulnerables como las nuestras y tan dependientes del sector externo, que es, como decía Alicia, el tipo de cambio. La dolarización no es, ahora nuestras élites que impusieron la dolarización, siguiendo el ejemplo argentino, revienta la convertibilidad argentina en diciembre del 2001, ahora quieren decir que no es ni próxima de la convertibilidad argentina, la dolarización. En verdad son hermanas y hermanas gemelas, las dos son tipos de cambio fijo extremo, y es más, si se comprometen a irreversiblemente fijar el tipo de cambio, un peso, un dólar, mejor eliminen el peso, porque tiene más costos que beneficio mantener una moneda nacional. Eso fue lo que hizo Ecuador. ¿Qué significa eso? Si Colombia nos devalúa la moneda, ¿cómo equilibramos la balanza? Tenemos que entrar a políticas comerciales directas, ¿no? Pero es más complicado. Y de hecho, la combinación de tipo de cambio fijo extremo y tratado de libre comercio es la fórmula del desastre. El que propone eso no ha entendido absolutamente nada de lo que es la economía. Es el machismo latinoamericano, ¿no? Vamos a todo esto, renunciamos a todo y sálvese quien pueda, pero así no se desarrollan los países. Entonces nos metieron en esa barbaridad técnica que es la dolarización, totalmente inadecuada para un país como Ecuador. Ya les voy a decir por qué sobrevive la dolarización ecuatoriana. En todo caso,
también el análisis absolutamente equivocado. En el libro se los demuestro. Si ustedes analizan la crisis del 99, fue una conjunción incestuosa entre poder político y poder financiero. Por ejemplo, préstamos del Banco Central al sector financiero estaba prohibido por ley desde hace años en el Ecuador, al menos de inicio de los 90. Lo recoge la Constitución del 98, lo eleva al principio constitucional. El Banco Central no puede financiar, no puede dar crédito al sector financiero, pero pone en la transitoria 42 diciendo, pero en los próximos 2 años sí puede, sabiendo que ya se venía la crisis bancaria y que necesitaban al Banco Central salvando a los bancos. Para salvar a los bancos, el Banco Central triplicó la emisión monetaria. El llamado, el guardián constitucional de la estabilidad monetaria, la destroza para salvar a los bancos. Además de eso, se crea una ley, la de garantía de depósitos. ¿Qué decía la ley de garantía de depósitos? Como existe en los países desarrollados, pero totalmente mal hecha. En los países desarrollados, en Estados Unidos, el Estado les garantiza depósitos hasta $100.000 y hasta el 80% de esos depósitos. Es decir, siempre hay corresponsabilidad del depositante. Acá se garantizaron depósitos sin límites de montos. Si ustedes tenían 10 millones, los 10 millones se los depositaban. Bank offshore, si los depositaron extranjeros, también se los garantizaba el Estado. Así que era el mejor negocio. Los bancos quebraban y el Estado pagaba, pues eran incentivos perversos y los ciudadanos no tenían de qué preocuparse en principio, ¿verdad? Bueno, toda esa ley fue hecha para beneficiar a la banca que ya veía que por diferentes problemas iba a caer en crisis. El asunto fue tan descarado que al día siguiente que se publica la ley AGD en el registro oficial, 30 de noviembre haber sido, 1 de diciembre, entregan el banco más grande del sistema ya al Estado, porque estaba quebrado. O sea, descarado el asunto. Entonces, ¿qué fue lo que produjo la crisis del 99? Se depreció mucho el sucre, claro, porque el Banco Central triplica la emisión monetaria para salvar a los bancos. Entonces, ¿qué estaba en el fondo de todo esto? El poder político, los banqueros, que hacían pagar una crisis, en principio monetaria, a toda la sociedad ecuatoriana. ¿A qué brillante conclusión llegaron nuestras élites y nuestros técnicos, de nuevo, con cheerleaders del Fondo Monetario y Banco Mundial? Que los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente y no sabíamos manejar nuestra moneda nacional y nuestra política monetaria, y llegaron a la brillante conclusión de que teníamos que eliminar la moneda nacional, y no solo tener una moneda que no manejamos, porque puede ser una moneda regional donde se restringe la capacidad de maniobra, como el euro, sino importar una moneda extranjera, la moneda de Estados Unidos. Estamos importando la política monetaria de Estados Unidos, que felizmente, que hemos tenido suerte, nos ha convenido. A nosotros la debilidad del dólar nos conviene, no nos perjudica, nos ayuda a recuperar competitividad. Entonces, ¿por qué sobrevive la dolarización ecuatoriana? ¿Por qué no sobrevivió la convertibilidad argentina? Porque lo que hacen estos tipos de cambios fijos extremos es hacernos perder competitividad y destrozar el sector externo. Y cuando ustedes importan y no exportan, la supremacía del consumidor, podemos elegir lo más barato y de mejor calidad, sí, en el corto plazo. Pero cuando se acaba la industria nacional, no hay puestos de trabajo, no hay ingreso y tampoco hay consumo. Y todos perdemos. Esas son las novelerías, los simplismos, ¿verdad? Entonces se destrozó el sector externo argentino para tratar de financiar el problema, no resolverlo. Buscaron la inversión extranjera por todos los medios, que algunas veces perjudicó en vez de ayudar. Por ejemplo, inversión extranjera en bienes no transables, servicios públicos como telefonía, etc. Además de dar un poder monopólico a agentes externos, que causó gran daño en Argentina porque subieron los precios de los servicios públicos, aumentó la pobreza y la inequidad. Consume dólares al enviar esas utilidades al extranjero y no genera dólares. Esa clase de inversiones ayudaron al fin de la convertibilidad. Y esa es otra lección que debemos tener. No es que toda inversión extranjera es buena, puede haber inversión extranjera nefasta, como también puede haber buena. Pero no es que la inversión extranjera es buena y en todo lugar, eso es falso. En todo caso, estalla la organización convertida argentina. ¿Por qué estalla? Se deteriora el sector externo, pérdida de competitividad. Mientras se deteriora el sector externo, significa destrucción del poder del sector real. Empresas que quiebran, ya no pueden colocar sus productos en Brasil, en otros lados, migran a Brasil, hay desempleo. 44 meses de crecimiento hasta que tienen que salir de la convertibilidad. ¿Cuál es la diferencia de la convertibilidad con la dolarización ecuatoriana? Para financiar, más que mantener, financiar, más que resolver los problemas, financiar los problemas que causan este tipo de cambios fijos extremos, estos sistemas de tipo de cambios fijos extremos, se requiere fuentes de ingresos no sujetas pues a competitividad, porque eso es lo que deteriora estos sistemas. Y Ecuador tiene dos. Panamá, ustedes saben, ha tenido el dólar desde su origen, pero ¿qué sostiene esa dolarización? ¿Dónde está la industria panameña, por ejemplo? No existe, es un centro financiero y son los ingresos del canal, que no tienen competencia. En el momento en que haya competencia para el canal de Panamá,
veremos, ¿no? Por ejemplo, con los ejes multimodales que se están haciendo en América del Sur. El Salvador adoptó la dolarización. ¿Cuál es esa fuente de divisas no sujeta a competitividad? Creo que es 16 o 18% de su Producto Interno Bruto que envían cerca de una cuarta parte de su población que está en el extranjero. Lo mantiene la remesa de migrantes. ¿Y cuáles son las fuentes de divisas no sujetas a competitividad que sostienen la dolarización ecuatoriana? Petróleo, que no se produce, se extrae, está en oferta fija, y remesas de migrantes también, que son cerca del 8% del Producto Interno Bruto. Estamos tratando denodadamente de contrarrestar los efectos negativos de la dolarización con medidas inteligentes, protección de importaciones. Que se atenta contra el libre comercio. ¿Quién ha dicho que el libre comercio es el fin en sí mismo y que siempre es bueno en todos lados? Puede ser nefasto, puede destruir una economía. Y el principal objetivo de la política económica no es obedecer a estos dogmatismos, sino precisamente proteger y promover la producción y el empleo nacional. Entonces eso es lo que estamos haciendo y estamos manteniendo la dolarización, pero ha sido muy difícil, peor con la crisis que sufrimos el año pasado, mantener la economía más aún creciendo, pese a la crisis crecimos, con un régimen dolarizado. ¿Cuál es la solución? La única solución es imposible, por las repercusiones sociales y económicas, salir deliberadamente de la dolarización. Ojalá no tengamos una crisis que nos obliga a salir, como el caso argentino. Pero voluntariamente, planificadamente, es imposible. O sea, esto sería un caos social. Entonces, un poco la solución en el mediano plazo es ir a monedas regionales, que de todos modos necesita América Latina para enfrentar esta globalización, que nuestras economías, al menos en los países pequeños, un Brasil es otra cosa, Argentina también tal vez, pero Bolivia, Ecuador, Paraguay, son como barquitos de papel en una tormenta, ¿no? Lo que se intercambia diariamente en el mercado cambiario, 40 veces nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, para enfrentar esta movilidad de capitales, esta especulación financiera, esta globalización, tenemos que ir a bloques monetarios más grandes, de mayor tamaño. Entonces, una de las alternativas, o yo diría la alternativa de mediano y largo plazo para dolarización, porque es muy difícil mantener un régimen dolarizado. ¿Por qué no salen entonces de dolarización? Porque en economía hay cosas donde es muy fácil entrar y casi imposible salir, y una de ellas es la dolarización. Entonces la solución, y lo estamos buscando a nivel de UNASUR y a nivel de bloque andino, etcétera, es tener monedas regionales. Muy bien. Entremos al futuro. Fíjense que yo creo que América Latina está enfrentando desafíos muy grandes y me gustaría mucho su opinión y creo que todos la valoraríamos muchísimo. Nosotros en la CEPAL estamos pensando que llegó la hora de la igualdad y que la igualdad plena se obtiene con empleo que la OIT llama decente, que a mí no me gusta, la palabra decente me suena como algo moral, me gusta más la palabra empleo con derechos. Y igualdad es titularidad de derechos. Y creo que usted en su libro plantea algo que para nosotros la CEPAL es muy importante, que es la acumulación, usted llama de capital tecnológico, de talento humano, y yo diría de convergencia productiva, ¿no? Porque claro, los países que ya llegaron a la frontera tecnológica, como usted bien dice también en su libro, qué fácil, ¿no? Hay que abrirnos, muy bien. Y yo lo digo aquí porque Argentina, fíjense que donde estamos hoy, está enfrentando el tema actual de una manera muy interesante. Ellos están ante el dilema de, y yo creo que muy desvirtuada por los medios, perdónenme los aquí presentes, pero el tema de la inflación. Sí, es decir, usted en el libro lo dice, ¿no? Esto del inflation targeting, ¿no? Otra vez, una de estas verdades que nos han vendido y que nosotros en la CEPAL estamos tratando de pensar cómo equilibramos el inflation targeting famoso con mantener una tasa de cambio que fortalezca el tejido productivo con empleo pleno, con derechos, yo voy a poner el caso argentino, Argentina puede crecer hasta el 9% quizá, hay que reindustrializarse, ¿verdad? Con innovación, con talento, en fin. ¿Cómo cerramos esta brecha de asimetría entre el capital y el trabajo? ¿Y cómo nos vamos, como usted también lo dice en el libro muy bien, de la lógica financiera a la lógica del desarrollo?
Y por último, porque ya sé que me va a matar Atilio, pero pues ni modo, ¿verdad? Es que yo creo que usted dice algo que me encantó en el libro a mí, y es el papel del Estado. Pero yo no quiero ese Estado ecuatoriano que negoció unilateralmente contra el pueblo. Entonces, ¿qué Estado? Tampoco quiero el Estado de Menem, ¿verdad? O el Estado en México, ya ni digo quién, pero bueno, ¿no? El Fobaproa, que así se llamó en nuestro caso, bueno. Sí, exacto, digo yo, un horror. Pero bueno, la cosa es que un Estado que se la juega por la gente, un Estado que respeta al ciudadano, que quiere al ciudadano y no al consumidor, usted también lo dice. Y un Estado que se preocupa de lo social, de lo colectivo, de lo público, que entiende lo público como lo de todos. Y algo que me ha llamado poderosamente la atención de su carrera, de su vida, que no se mencionó aquí, es que usted viene de la teología de la liberación. Y la teología de la liberación, en el fondo, es esa base ética, ¿no?, de lucha por los pobres, a fondo, por sus derechos, por la plenitud de su vida. Entonces yo digo, en el proyecto futuro, presidente, ¿cómo nos organizamos? Es decir, pues sí, de plano, ¿no? O sea, porque aquí está la CEPAL, ¿no? La nueva CEPAL, con algo que los argentinos saben muy bien, porque lo dijo Fontana Rosa y me gusta mucho, que dice que lo nuevo es lo que hemos olvidado. Y en la CEPAL por muchos años se olvidaron algunas cosas. Y ahora estamos recordando muy fuertemente a Prebisch, a Celso Furtado, al Prebisch después de que se fue de aquí, ¿eh? Sí, después de que se fue de aquí. Sí, pero después de que se fue de aquí, ¿eh? Claro, pero después de que se fue de aquí, ya cuando entendió la cosa, que es el problema, que una vez se entiende las cosas después del niño ahogado, pero digamos, el punto es, ¿no? ¿Verdad? Pero la cosa es que este proyecto que UNASUR, que me gusta tanto, este proyecto del sur, este proyecto de repensar el desarrollo con densidad nacional desde nosotros, desde las economías chicas hasta las grandes, desde la integración hasta no sé, hasta esa plenitud de la igualdad que estamos buscando. Ayúdenos, presidente, díganos qué hacemos. Nosotros, digo, la verdad, ¿cómo y en qué secuencia? Porque aquí el tema es, necesitamos superávit en cuenta corriente por varios años, necesitamos que el público entienda que los empresarios también se tienen que comprometer para que no suban los precios, que es mejor que haya un poco más de inflación, pero hay más empleo. ¿Cómo le hacemos? La ciudadanía, ¿cómo le hacemos? Mire, yo no tengo la respuesta para todas las preguntas, tenemos que encontrarlas juntos. En todo caso, algunas veces he reflexionado, si me preguntan sí, ¿cuál es la solución? Al menos algo muy concreto, no le paren la más mínima bola al Fondo Monetario ni al Banco Mundial. Para empezar. Tienen otros intereses. Yo hablaba de la teología de la liberación, sí, yo me formé en la teología, ¿no? Y la idea de la teología es cambiar esa fe que sometía, que condicionaba. Sufran nomás en esta tierra, sobre todo los pobres, déjense explotar porque la felicidad vendrá en otra vida, en el reino de Dios. Entonces la teología de liberación lo que dice, no, lo que tenemos que construir el reino de Dios en esta tierra, es justicia, equidad, denunciar la explotación, etc. Y hay grandes exponentes, ¿no?, como Helder Cámara, como Gustavo Gutiérrez, como Leonardo Boff, como Monseñor Oscar Romero, mártir de Latinoamérica, no solo de El Salvador. Tú me haces muchas preguntas, tengo miedo de tomar mucho tiempo, pero son temas amplios y diferentes. Por ejemplo, el empleo decente, el que habla la OIT, podríamos llamarlo más bien empleo digno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo te puedo dar muchas medidas técnicas que estamos haciendo en Ecuador. Uno de los desafíos es, bueno, yo creo que la larga y triste noche neoliberal, para empezar, otra de sus nefastos productos, nefastas herencias, nefastas ejecutorias más bien, fue convertir al trabajo humano en un instrumento más de acumulación de capital. Se trató como trapo al trabajador, con el eufemismo de la flexibilización laboral y todas esas cosas que disfrazaban explotación laboral. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Y aquí viene teología de la liberación, aunque esto es doctrina social de la Iglesia, la obra en Exercen de Juan Pablo II, ¿no? El trabajo humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Ese es uno de los grandes desafíos de nuestra América, lo vengo diciendo en la UBA. Ese es uno de los postulados del socialismo del siglo XXI, supremacía del trabajo humano sobre el capital. ¿Cómo podemos lograr eso?
Si quieres me adelanto a la conclusión final, que tú has hablado de los estados, etc. Detrás de todo esto están relaciones de poder. Aquí ha habido un dominio absoluto del capital financiero, a través de estados burgueses, estados aparentes, como llama el boliviano Sabatella, ¿no? Representando tan solo unos pocos privilegiados. No ha habido estados integrales como Antonio Gramsci, que representan al conjunto de la sociedad, es decir, estados populares. Detrás de esto, y esto es una lección muy clara para los estudiantes de economía, ¿no? El desarrollo no es un asunto técnico, es un asunto político. Detrás de esto están relaciones de poder. Tienen que cambiar esas relaciones de poder de unas cuantas élites a las grandes mayorías. Eso es lo que está pasando en América Latina. Por eso los perros ladran. Si no estuviera cambiando nada, estarían calladitos los perritos, ¿verdad? Pero Sancho, si los perros ladran, es que estamos avanzando. Entonces, detrás de esto se trata de transformar las relaciones de poder, supremacía del trabajo humano sobre el capital, bien común sobre particulares intereses, transformar los estados burgueses en estados populares. Esa es una lucha día a día y puede ser muy específica para cada país. Probablemente no hay recetas generales, principios y objetivos, sí generales. Y cuando se logre eso, va a haber empleo digno. En todo caso, ya hay procesos. En Ecuador, perdón que ponga la experiencia ecuatoriana que conozco, ya hemos logrado algunas cosas. Cuando llegamos al gobierno, era generalizada la intermediación laboral. ¿Qué significaba esto? Que se tenía empresas, pero los trabajadores pertenecían a una tercera empresa. Con eso se eludía responsabilidades empresariales, estabilidad, pago de utilidades, etc. Había extremos tan graves que la principal cementera del país, en un juicio laboral, declaraba que no tenía trabajadores. Tenía más de 600 millones de ventas, pero no tenía trabajadores, todos eran intermediados. El grupo más grande de empresas, estaba prohibido que la empresa intermediadora tenga relación con la empresa usuaria. Bueno, el grupo empresarial más grande, de Noboa, ¿no? De Álvaro Noboa, que también quiere ser presidente de la República, ¿no? Tenía 120 empresas intermediadoras para sus propias empresas. Descarado. Y para paliar todos estos problemas, Gutiérrez, en un asalto de patriotismo, el gobierno de Gutiérrez sacó un decreto reglamentando la tercerización y diciendo que no se puede tener 100% de trabajadores tercerizados, que va, solo 75%, y en cualquier actividad, ¿verdad? O sea, se legalizó la explotación laboral. Todo eso ya está eliminado en nuestro país. Se estableció el contrato por horas, sin estabilidad. Si tú pierdes un derecho, tienes que ser compensado con mayor ingreso. Aquí el contrato por horas pagaba mínimo que el salario básico, otra forma de explotación. Todo eso está siendo eliminado, se controla mucho el pago de la afiliación al seguro social, se ha tratado de corregir absurdos crímenes. Las empleadas domésticas, ¿no? Las esclavas domésticas que hay en nuestro país, que ganaban la tercera parte del salario básico. Nadie sabe por qué. Tal vez porque no comen como el resto, qué sé yo. Cada 2 semanas, por código laboral, tenían un día libre. Entonces, todas esas explotaciones se están corrigiendo. Pero hay cosas más profundas, se están elevando los salarios básicos. Pero ¿cómo conciliar? O sea, el problema de fondo, ya parece trabajo digno, y a mí tampoco me gusta, por ejemplo, términos como mercado laboral, porque inducen a pensar que el trabajo humano es una mercancía más. Cuando insisto, el fin mismo es la producción. Por eso hablemos más bien de sistema laboral. Y creo que el enfoque de la economía en ese sentido está totalmente equivocado. Porque si ustedes grafican el mercado de papas y sube la demanda, baja la demanda de papas, baja el precio de las papas no van a salir a hacer paro y bloquear camino, ¿no? Pero si baja la demanda de trabajo y baja el salario, sí vamos a tener repercusiones sociales. Entonces es un enfoque totalmente equivocado el de la economía para tratar el problema del trabajo humano. En todo caso, el quid del asunto, el fondo es cómo quitarle renta al capital, renta que fue excesiva. Eran cuestiones increíbles, nos adoctrinaron y aceptábamos las cosas más inaceptables. Si aumentábamos $10 el salario básico, populistas, demagogos. Pero si en dolarización, aunque no lo crean, habían tasas de interés en el Ecuador de más de 40% cuando llegamos al gobierno, eso era correcto. Mercado, competencia, ¿verdad? Justa compensación. Por supuesto, todo esto no hemos bajado, ¿no? Pero fíjense, la tasa de interés es remuneración de capital, como alquileres y utilidades. Que los bancos, después de quebrarnos en el 99, a los 2-3 años, estuviesen rompiendo récord en utilidades por esas tasas de interés tan altas, no impresionaba a nadie, no sorprendía a nadie. Eso es mercado, eso debe ser así. Pero aumentar $10 el salario básico a la remuneración del trabajo humano, eso sí era demagogia. Todo eso está cambiando. Entonces, es el cambio en las relaciones de poder que a su vez se refleja en mejores relaciones capital-trabajo. Pero esto es un desafío para toda América. Y ya les voy a dar otra idea en esto. ¿Qué estamos haciendo? Hay cosas muy concretas que se puede hacer. Ya esto en Ecuador
ya está aprobado por la Asamblea, yo tengo un pequeño veto y va a ser ley de la República este año. Con el nuevo Código de la Producción establecimos el salario y la dignidad. ¿Qué significa? ¿Cómo conciliar la necesidad de generar empleo, pero sin explotación laboral? Porque ese ha sido el pretexto. Si no hay empleo, entonces explotemos a los trabajadores. Perfecto. Hay que evitar el mal mayor, que es el desempleo. Hay que tener un salario mínimo, pero precisamente, como su nombre indica, es un mínimo para evitar el mal mayor, que es el desempleo. Pero lo que acabamos de establecer en Ecuador es que nadie puede declarar utilidades hasta que el último de sus trabajadores haya recibido un salario digno, que lo ponemos como la canasta básica, dividido por 1.6 perceptores de ingresos, y eso aproximadamente $360. El salario mínimo está en 240, pero el salario digno va a estar en 360. ¿Qué significa? Que si yo tengo utilidades pagando $240, primero tengo que repartirle a todos los trabajadores hasta que el último trabajador gane $360. Es decir, que nadie puede basar la rentabilidad de la empresa en la explotación laboral. Una medida durísima, pero la única manera también de enfrentar una realidad durísima como es la explotación laboral y las relaciones asimétricas capital-trabajo en nuestra América. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer a nivel regional? Nuestros países, por andar separados, hemos sido víctimas de los intereses del capital financiero y nos pusimos a competir, como que si entre naciones hay que competir, hay que cooperar, hay que coordinar. Nos pusimos a competir para ver quién atraía más inversión extranjera. ¿Pero cómo competimos? Básicamente precarizando la fuerza laboral, reduciendo salarios reales, quitando estabilidad laboral. Absurdo. Entonces aquí, más que tal vez en cualquier otro lado, es imperativo la coordinación de políticas. Por ejemplo, salarios básicos regionales. En eso también estamos trabajando a nivel de UNASUR. Y el rato en que coordinemos políticas, el capital tendrá que someterse a nuestras naciones y no a nuestras naciones al capital. Entonces son algunos ejemplos de lo que se puede hacer para lograr ese empleo digno o decente, como lo llama la OIT. Sobre inflation target, ¿no? Suena bastante técnico, inflation target. Se puso la inflación, ya se les pasó la novelería, ¿no? Pero de largo tiempo tuvieron eso, todos los 90, en principios del siglo XXI. La inflación era un indicador de bienestar. Entonces, si no había inflación, éramos felices; si había inflación, estábamos fritos. Yo sé que ustedes han tenido casos de hiperinflación, por supuesto. Nadie discute que altas inflaciones son perniciosas. Pero hay que pensar que mientras más va la inflación, mejor, es un absurdo. Es como un médico, ¿no? Si la fiebre es mala, llegar a la brillante conclusión que si tiene 0 grados el paciente de temperatura está bien, en buena salud. Es un absurdo, ¿verdad? Es asimétrico. O sea, una inflación muy alta es mala, pero puede haber un nivel tolerable de inflación, que algunos autores incluso lo calcularon en menos de hasta 40% de inflación. Yo creo que es demasiado. Pero lo importante es que puede haber un nivel de inflación que no perjudique, siempre y cuando sea anticipada, siempre y cuando se compense a los trabajadores, etc. Pero no es que reducir la inflación a cualquier costo. Entonces tenía 20% de desempleo, pero 0 inflación. Bueno, en los cementerios tampoco hay inflación. Quitémosle a todo el mundo la posibilidad de consumir, de generar ingresos, etc. Verán que no hay inflación. Es un absurdo. Estos ejemplos extremos sirven para graficar la idea, para que vean lo insuficiente, lo débil de los conceptos. La inflación, control de la inflación, el mejor síntoma del buen manejo de la política económica. Les insisto, o sea, yo puedo matar de hambre a todo el mundo y verán que no hay inflación. Es un absurdo. La inflación no es un indicador de bienestar. Todos estamos de acuerdo que altas inflaciones son perjudiciales, crean incertidumbre, distribuyen inadecuadamente el ingreso, etc. Pero no quiere decir que por eso, como la fiebre, ¿no? Fiebre alta, mal, pero no que mientras más baja la temperatura corporal, bueno. Esa es la lógica contrafactual que tanto daño